Buenas noches, doctor Romeo. Nosotros somos alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Este curso es de Derecho de Obligaciones. Compañeros, les cuento que el doctor Romeo ha ocupado función de jefe de la asesoría jurídica del programa social del ámbito nacional, asesor de dirección ejecutiva en programas sociales de ámbito nacional, asesor de dirección nacional en temas de regulación y política de formación inicial docente en educación superior, asesor de dirección nacional en temas de promoción del turismo en ámbito nacional e internacional, asesor legal en Dirección Nacional de Regulación y Política Turística, y a la fecha ocupa el puesto de asesor principal del viceministro de Turismo. Ahora sí, doctor Romeo, le volvemos a dar la bienvenida. Le presentamos el tema. Nosotros vamos a referirnos sobre la reducción judicial de la pena del artículo 1346. El juez a solicitud del deudor puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifestante excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido parte o regularmente interrumpida. La siguiente. Ahora uno de mis compañeros hará la pregunta. Claro que sí. Ana, si puedes hacer la pregunta. Sí. A ver, la primera pregunta es, ¿existe un problema que ha planteado la doctrina respecto a la autonomía o accesoriedad de la cláusula penal? ¿Usted considera a la cláusula penal autónoma o accesoria? Es una pregunta que necesita primero una explicación. No nos olvidemos que la cláusula penal en materia de obligaciones surge como consecuencia de un contrato que está subsumido por acuerdo de ambas voluntades y que es un acto jurídico. El acto jurídico es el aspecto principal de una obligación que puedan contraer ambas partes. La cláusula son elementos que van de la mano si es que ambas partes se ponen de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de una cláusula penal, no es necesariamente una cláusula que debe de ir en todos los contratos. Se adhiere, se consigna en un contrato en tanto que ambas partes lo consideran. Los efectos de una cláusula penal pueden tener autonomía o pueden tener accesoriedad en tanto las partes lo hayan dispuesto. Con lo cual, es accesorio si es que el objeto o el elemento en discusión principal se deja sin efecto y la cláusula penal por defecto, por default, también se deja sin efecto. Sin embargo, podríamos hablar en su autonomía si que ambas partes lo han establecido en esos términos. En materia de obligaciones y en materia de cláusula penal o la aplicación de la cláusula penal en materia en derecho civil puede tener muchas variantes, pero lo que no podemos dejar de soslayar o dejar pasar es que no se establecen al aire, no son aspectos que tienen vida propia. ¿Tienen vida propia? No, sino que se subsumen sobre la base de un contrato, de un acto jurídico. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta, mi compañero, por favor. Sí, de acuerdo al artículo 1345, ¿usted cree que puede proporcionarse la cláusula penal moratoria a un interés moratorio? Puede proporcionarse una cláusula penal moratoria a un interés moratorio. A ver, ¿qué es una cláusula penal? Una cláusula penal es, como su nombre lo dice, un aspecto que ambas partes lo han establecido y el interés moratorio se establece como un elemento de incumplimiento o tardanza en el incumplimiento o incumplimiento parcial por el deudor en favor del acreedor. Entonces, si la pregunta es, ¿puede proporcionarse una cláusula penal moratoria a un interés moratorio? En principio podría entenderse que sí. Doctor, bueno, la pregunta 3 es, ¿en qué mejoraría
este artículo para que ni el acreedor ni el deudor terminen perjudicados? Gracias. ¿Qué es lo que te dice el artículo 1346? El juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. A ver, el deudor frente al acreedor. Pongamos que el ejemplo que el deudor haya cumplido parcialmente una obligación. Digo parcial. Es decir, si yo estoy obligado a construir una casa de 2 pisos y solamente construyo un piso, es posible, y que por alguna naturaleza fortuita no pueda culminar mi obligación, es posible que me aplique una cláusula penal manifiestamente o equitativamente proporcional, diferencial, afectando la parte que he desarrollado en beneficio del acreedor. En ese supuesto, tendríamos que preguntarnos, ¿el juez puede reducir? Sí puede reducir. Hay muchas discusiones en este sentido de si se traslada al juez la responsabilidad de lo que las partes han establecido. Yo considero que sí, pero sí siempre y cuando que exista sustento lógico válido y en el cual se acredite que una de las partes ha incumplido de manera total y absoluta con la obligación. Sin embargo, pongamos al caso o al ejemplo que les he planteado, en el que el deudor habría cumplido de manera proporcional y el acreedor le exige el cumplimiento total de una cláusula que es abusivamente abierta y desproporcional. Es posible que el acreedor se vea beneficiado de manera desproporcionada. Yo considero que no. Sin embargo, en ese supuesto hay un cumplimiento parcial, con lo cual cabe la posibilidad y cabe el sustento para que un juez pueda de manera equitativa reducir proporcionalmente la pena a efecto de que el deudor no se vea afectado. O por el otro lado, estaría la valoración en determinar si es que el acreedor puede verse favorecido proporcionalmente referente a ese cumplimiento parcial por parte del deudor y que a razón de ello no se aplique la totalidad, proporcionalmente hablando, de lo que ha establecido esta cláusula abusiva. Entonces, la pregunta, ¿en qué mejoraría este artículo para que ni el acreedor ni el deudor terminen perjudicados? Yo creo que es un artículo bastante razonable. Razonable, ¿por qué? Porque creo que las partes deben, en principio, de cumplir con sus obligaciones, pero también tienen que someterse a un tercero, que en este caso es el Poder Judicial, que no nos olvidemos lo que te establece el artículo 138 de la Constitución, en la cual te establece de manera clara y puntual que el ejercicio de la justicia se hace a través del Poder Judicial y los jueces que administran justicia. Y para el caso, la palabra justicia, creo que es la que razonablemente te debería de ponderar un marco de equidad. Entonces, creo que yo no mejoraría en nada este artículo porque me parece bastante razonable. La siguiente pregunta, por favor. Nicole. Sí, de acuerdo a su criterio, ¿en qué casos considera usted que la obligación principal es irregularmente incumplida? ¿En qué casos considera que la obligación principal es irregularmente cumplida? A ver, pongamos un ejemplo, que una obligación, yo me comprometo a nuevamente, construir una casa de 2 pisos. En principio, la casa pareciera que ha sido construida con todas las condiciones establecidas en el contrato. Sin embargo, existen vicios ocultos en su estructura que a simple vista no se pueden observar. Entonces, ¿puede darse una obligación principal irregularmente cumplida? Sí, que debería
de haberse previsto de manera clara y puntual en el contrato en el que la parte, en este caso el deudor, se obligue a indemnizar, a resarcir por la afectación que habría producido al acreedor cuando éste se da cuenta o se percata de esa irregular construcción o deficiente elaboración o cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Me parece que sería por ese lado la respuesta. Ok, mi compañera Fiorella va a hacer la quinta pregunta. Ok, entonces, ¿el acreedor estaría perjudicado si es que el juez acepta la reducción de la pena a favor del deudor? Yo creo que no necesariamente, en tanto que la reducción de la pena sea proporcional a la obligación que le asiste al deudor. Yo creo que podría verse afectado, usando la palabra de la pregunta, perjudicado el acreedor, en tanto que no se logre acreditar en el proceso que se habría incumplido de manera defectuosa, tardía o incumplido de manera total una obligación. No creo que debería de ser muy genérica la pregunta, creo que debería de ser un poco más aterrizada, me permito sugerirlo, en el sentido de en qué medida podría verse afectado o de qué naturaleza o en qué punto podría verse afectado. Creo que puede darse afectado en tanto que existen elementos que acrediten la afectación y que en todo caso se evidencia alguna ventaja de manera irregular por parte del deudor en contra del acreedor. Ok, bueno, muchísimas gracias en verdad por todo el conocimiento brindado respecto a todas las preguntas que les hemos mencionado. Y en verdad, pues otra vez reiterar el agradecimiento por su apoyo, en verdad, básicamente para la ayuda en nuestro trabajo, ¿no? En verdad, muchísimas gracias, A doctor ustedes, Romeo. Muchísimas si me gracias. En verdad. permiten ponerles una idea final, por favor, Sí. para no dejar al aire algo que creo que es importante en este tema. No nos olvidemos que la cláusula penal se incorpora a efecto de no iniciar un proceso por indemnización o daños o perjuicios, y que si no, en todo caso, la cláusula penal lo único que necesita es la intimación. Y como ustedes bien saben, la intimación parte por la notificación, la comunicación con fecha cierta, clara y puntual en el que el acreedor notifica al deudor y a partir de allí se establece la ejecución de incumplimiento. Entonces, en resumen, mi sugerencia es que no solamente se debe hablar de una cláusula penal, sino también tiene que ir el correlato de la mano con la valoración de la indemnización o la posible indemnización o la exclusión de la indemnización y se va por el camino de la cláusula penal. Básicamente sería un poco el corolario del aporte mío, discúlpenme, hacia ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.